Te reto a que mires el siguiente gráfico y no te deprimas. Te aseguro que no es fácil. Esto es la relación entre inflación y los sueldos y cómo han ido creciendo a la par uno y otro. Puedes ver que los sueldos fueron creciendo de manera interanual hasta un 1,5% aproximadamente, la inflación se mantenía en cero y en los últimos meses estamos viendo cómo se está distanciando el crecimiento de la inflación hasta llegar en lo que sería finales del 2021 en 6,5 puntos, mientras que los sueldos estaban en 1,47. Vamos, que si te suben el sueldo un 2% este año, en realidad no ganas un 2% de poder adquisitivo, sino que pierdes un 4% solamente. Esto nos ha llevado hasta la situación que veis aquí, que es la variación del IPC, que es el índice de precios de consumo, donde vemos básicamente cómo se encarecen los productos y servicios. Lo normal, lo que se espera normalmente es que crezca un 2% de media anual. Sin embargo, estamos viendo que esto se ha disparado. El año que estuvimos de parón económico con el COVID está tomándose sus consecuencias y las estamos viviendo a día de hoy. Por si fuera poco, además, el euro también está cayendo a máximos históricos respecto al dólar y vemos que está bastante a la par, cosa que no pasaba desde hace unos 20 años, como puedes ver en la siguiente imagen. Aquí puedes observar que fue a raíz del 2002-2003 que el dólar y el euro estaban más o menos a la par, un euro equivalía a un dólar, y actualmente nos encontramos en esta situación. Vemos que está cayendo y que por primera vez en 20 años hemos vuelto a esa situación. Esta inflación disparada, esta devaluación del euro, había que ponerle freno, y esto es lo que ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, ella es la que lo dice, pero por unanimidad se han puesto de acuerdo y han subido las tasas de interés un 0,5%. Y es que para evitar que siga subiendo el índice de precios había que ponerle un tope. Y o lo hacía ella o lo hacía Son Goku. Pero como Son Goku no existe, nos ha tocado confiar en el Banco Central Europeo. ¿Qué consecuencias va a tener esto a corto plazo y a medio plazo? Puntos positivos, puntos negativos, cómo te afecta y cómo te puedes proteger y cómo me voy a intentar proteger yo para evitar esta sangría. Vamos a verlo. Era un secreto a voces y por fin se ha hecho realidad. De hecho, los expertos anticipaban una subida de 0,25 y finalmente va a ser de 0,5 puntos. Lo cual estamos hablando de la mayor subida en los últimos 22 años. Podemos ver como entre los años 2000 y 2003 sí que hubieron subidas, fueron más graduales que la que tenemos a día de hoy, pasó de un 3% a un 4,25%, luego se mantuvo estable y finalmente a raíz de la crisis financiera cayó en picado hasta los niveles que nos encontramos, a niveles que teníamos hasta el año pasado, donde veíamos que se encontraba en 0%, que no había ningún tipo de subida, incluso estaba en negativo. Sin embargo, anotaos bien esta fecha porque aquí tenemos una subida realmente interesante, que es esta del ¡pam! 0,5%. Esto no significa que sea la única subida que va a haber, de hecho van a haber más, se anticipan más subidas a lo largo de este año y probablemente a lo largo del 2023. Varios factores además, no solamente la inflación, también el conflicto entre Rusia y Ucrania, están acelerando esa toma de decisiones que, como veis, va a ser efectiva a partir de ya. El gran objetivo que tiene esta medida, que tienen estas medidas de subir tipos de interés, como ya he comentado en otros vídeos, es volver a una inflación interanual de un 2%, lo cual es bastante complicado, pero al menos es una manera de que no se siga disparando como estábamos viendo en los anteriores gráficos. El hecho de subir estos tipos de interés, lo que hacen básicamente es que cuando un banco vaya al Banco Central Europeo a pedirle dinero, este le va a cobrar un mayor interés, es decir, el dinero va a ser más caro, el banco va a tener que pagar mayores intereses. Y el efecto mariposa lo que conlleva es que después, cuando una persona o una empresa vayan a pedir también créditos al banco, también van a tener que pagar unos mayores intereses. Al final, estas subidas perjudican a esas personas o entidades que necesitan pedir deuda porque son más caras. Todo esto conlleva también que se ralentice el consumo, que por lo tanto la demanda empiece a bajar y con ella también los precios.
Sin embargo, hay que diferenciar lo que es la inflación que está viviendo Estados Unidos, donde la Fed también ha tomado ya unas medidas, de la inflación que tenemos en Europa, porque son dos inflaciones que provienen de diferentes factores. La inflación de Estados Unidos es una inflación que se llama por consumo, es una inflación debida a subida de sueldos, subida del consumo de manera desproporcionada, lo que está conllevando un aumento en consecuencia de los precios, es decir, inflación. Sin embargo, en Europa lo que se está viendo es que es una inflación debida a los costes. Es una inflación que se debe en gran medida al incremento de costes de la cadena de suministros, el incremento de costes por el tema del petróleo, la subida del precio del petróleo, lo cual incrementa también el precio de la logística para transportar, para importar. También otros conflictos como el de Rusia y Ucrania también están conllevando una menor producción de una serie de materias primas que son necesarias para luego crear otros productos. En fin, que todo se encarece y lo acabas pagando tú y yo. De hecho, esto lo puedes ver gráficamente aquí. Puedes ver cómo las inflaciones sí que parecen que funcionan de la misma manera, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, se comportan de manera lineal, están bastante equilibradas. Sin embargo, aquí tenemos algo muy relevante, y es el hecho que tenemos los diferentes motivos que conllevan las diferentes inflaciones. Tenemos las de Estados Unidos, como podéis ver, se debe en su gran mayoría a factores internos, que es lo que nos indica este color de aquí. También al encarecimiento de la energía y finalmente a la subida del precio de los alimentos. Sin embargo, en Europa vemos que tiene más relevancia el tema de la energía, también por el encarecimiento, debido a que mucha parte de la energía depende de Rusia y también de países que están alrededor, por lo cual estamos viendo limitado este suministro. Y además también tenemos aquí el encarecimiento de alimentos, que también se puede deber a los conflictos que se están sucediendo y que están limitando también la producción de algunos alimentos básicos. Aquí ya queda súper claro porque esto que es la inflación subyacente, que es la que no pondera ni la energía ni los alimentos básicos, podemos ver cómo realmente la de Estados Unidos está mucho más disparada que la que tenemos en la eurozona, donde se situaría incluso a la mitad de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que vamos a ver ahora cuáles son las principales consecuencias que va a tener a corto y medio plazo, cuáles son los puntos favorables de esta subida de tipos de interés y cuáles son los puntos más desfavorables. Finalmente te contaré cómo yo me protejo para ello. Pero antes, a ver, suscríbete porque esto es gratis y aquí sí que la inflación da igual porque esto no te van a cobrar más. Además, te animo a que te unas a la comunidad currante que tengo en la página web, una comunidad donde la finalidad es que mejores tu vida financiera, saques mayor rendimiento a tus ahorros y tengas recursos que te ayuden tanto en tus finanzas personales como a invertir. Fin de la cita. Principales consecuencias de esas subidas de interés. Consecuencia número 1. Muy probablemente la subida en la cotización del euro, lo cual conlleva, en primer lugar, que importar productos del extranjero, como por ejemplo de Estados Unidos, si mejora la relación con el euro, nos va a salir más barato. Además, todos esos productos que están valorados en dólares, como por ejemplo el petróleo, también pueden salir más económicos, así que indirectamente estaríamos pagando menos por gasolina, menos por la energía, así que nos favorecería en lo que serían este tipo de gastos. En segundo lugar, también se beneficiarían más las personas que están ahorrando porque verían que su poder adquisitivo no cae en la misma proporción como lo estaba haciendo por la subida de la inflación. Además, también es muy probable que los bancos empiecen a ofrecer alternativas, cuentas remuneradas más atractivas. De hecho, ya te conté en un vídeo sobre MyInvestor y la nueva cuenta cómo están mejorando las condiciones. Están apareciendo otras alternativas también y esto no es una casualidad. El hecho es que el banco al final lo que necesita para funcionar es dinero. Tu dinero o el dinero del Banco Central Europeo o el dinero de donde sea. ¿Qué pasa? Que cuando el dinero del Banco Central Europeo le empieza a salir más caro, el banco dice, oye, pues igual me interesaría ofrecer estos depósitos a las personas, a consumidores como tú y como yo,
y que estén dando una rentabilidad segura de un 1,5, un 2%, porque en comparación con lo que pagan de intereses al Banco Central Europeo les sale a cuenta. Así que al final tú te podrías beneficiar de este tipo de cuentas. Por ahora estamos viendo ya algunos movimientos y no me extrañaría que de cara al 2023 podamos seguir viendo otras opciones bastante atractivas. Sin embargo, la parte negativa es que esas personas que están pagando un crédito, una hipoteca a tipo variable que está ligado, vinculado con el Euribor, van a ver cómo se encarece esa deuda. De la misma manera, las personas que tengan que pedir préstamos hipotecarios, que tengan que pedir préstamos, van a tener que pagar también unos mayores intereses, porque lo que veíamos es que el precio de la deuda, el coste de la deuda también se va a incrementar, así que aquí el consumidor va a salir perdiendo. Además, también esto va a afectar a las empresas, las cuales van a ser capaces de producir menos porque van a tener mayores costes, y esto es posible que nos lleve a una recesión porque disminuye la capacidad productiva que tiene tu país, con lo cual también pierde valor económico, y esto también puede conllevar de manera indirecta que algunas empresas acaben despidiendo gente porque no sean necesarios debido a la baja productividad que está habiendo en el mercado. Además, también tú lo puedes notar porque un menor rendimiento de las empresas también se puede ver en las inversiones, ya sea en índices bursátiles o en empresas individuales, porque una menor productividad, menores beneficios, suele ir de la mano con una menor cotización en el mercado, al menos a corto o medio plazo. Finalmente, también un aumento del valor del euro respecto a otras divisas tiene una parte negativa, y es el hecho que se dificulta más la exportación. Si tú vendes productos valorados en euros, estos van a ser más caros para esas personas que están viviendo, trabajando en dólares u otras divisas, de manera que también puedes encontrar más dificultades para exportar productos. Vale, me va a explotar la cabeza con todo esto. Y ahora, ¿cuál es el gran beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando con esta subida de tipos de interés? ¿Qué es el objetivo final y lo que podríamos esperar quizá en un medio plazo de quizá 1 año, 2 años? En primer lugar, obviamente, que se estanque la inflación, de que intentemos que no supere ese 2%, que al menos si nos suben el sueldo un 2%, que no perdamos poder adquisitivo, cosa que está pasando actualmente. 2. También puede tener efectos en el mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque un mayor coste en el préstamo, en las hipotecas, puede limitar el número de compras de adquisiciones inmobiliarias, lo que de manera indirecta hace que las propiedades empiecen a perder valor en el mercado por la escasa demanda que pueda haber. Sin embargo, también tiene otro efecto, y es que esas personas que no pueden adquirir vivienda porque no la pueden comprar, porque no quieren pedir préstamos, puede aumentar la cantidad de personas que están dispuestas a vivir de alquiler, y esto puede conllevar también una subida de los precios de los alquileres. Así que, como ves, muchos efectos pueden tener consecuencias. ¿Qué podemos hacer para al menos intentar sobrevivir a este periodo de subidas de intereses, de subidas de inflaciones y de bajadas de nuestro poder adquisitivo? En primer lugar, te dejo un artículo en mi web donde te enseño aplicaciones que te permiten ahorrar, para ahorrar, por ejemplo, en gasolina, en gasoil, para ahorrar cuando vas a comprar comida, para las compras por internet, o también para cuando tienes que viajar o desplazarte en coche para ir a trabajar, por ejemplo. Son algunos consejos que te doy para que al menos tengas algunas alternativas para empezar a ahorrar desde ya. En segundo lugar, si te vas a endeudar, es el momento de empezar a comparar muchas entidades. ¿Por qué? Porque hay algunas que ya están empezando a subir sus condiciones, a subir sus intereses, y es el momento de ver que habrá bastante diferencia seguramente entre una y otra entidad. Es el momento de comparar, de negociar y sobre todo estar atentos a las diferentes subidas que puedan haber, porque seguramente un préstamo a día de hoy será mucho más económico que de aquí a 1 año, pero tampoco tenemos que volvernos locos y coger lo primero que nos salga. En tercer lugar, para mí es un buen momento para invertir, porque ahora justamente los precios se están estancando. Hemos vivido unos meses de bajadas del mercado de manera bastante abrupta, lo cual nos ha permitido comprar de manera bastante económica, y en el momento en que se empiece a recuperar el mercado, empiece a volver la confianza,
aumente el consumo y aumente el dinero a invertir, es donde nos podemos beneficiar de las posteriores subidas. Esto no es un consejo financiero, no es un consejo de inversión, es lo que yo voy a hacer. Finalmente, el último consejo es que tengas un buen colchón económico, un buen colchón financiero. Y esto no es un decir, no es porque se dice en todos los canales de finanzas, es porque es mejor que tengas algo de dinero que no esté trabajando a que te veas obligado de aquí a un año a pedir un préstamo por lo que sea, tengas que pagar unos intereses brutales. Así que es buen momento de acumular un poco de liquidez también, de tener ese colchoncito para que si en el futuro pasa alguna cosa o tenemos algún problema en el empleo, podamos al menos ir sobreviviendo sin tener que suplicar a las entidades bancarias. Así que eso es todo. Veis que la situación está empezando a cambiar. Vamos a ver el efecto que tiene estas subidas de tipos de interés en los próximos meses y cómo se ve reflejado tanto en la vida cotidiana como también en el mercado bursátil o en el mercado inmobiliario. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en la web dinerocurrante.com, en Twitter, Instagram y siempre aquí en YouTube.